Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor que podemos tener este culto de oración del miércoles de retiro. Damos gracias al Señor que el coro infantil David puede estar a cargo de esta dirección de este culto. Vamos a ir a oír una lectura en el Salmo 107 del 21 al 22, de 31 al 32. Dice la palabra de nuestro Señor: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten la congregación del pueblo. Amén. Vamos a tener la oración de ofrecimiento. Señor, te damos gracias porque tenemos este culto de miércoles de retiro, Señor. Queremos ofrecer este culto, Señor, a ti, que sea para tu gloria y honra y honor, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 205, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anoche con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del buen Salvador, vela esperando, prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Les invito a que tengamos una lectura en el Salmo 22, del 14 al 19. Dice así la palabra de nuestro Señor: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, adoraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Amén. Ahora entonemos los himnos número 100, Buen Salvador, a ti yo acudo, y número 59, Cordero del Señor. Pues
Salvador, a ti yo acudo, llegando aquí tal como soy. Mi rebelión, mi mal te pongo, ante tus pies postrado estoy. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres, Señor, yo vi la arcilla que habrás de usar. Tu bendición, ansioso imploro, cansado estoy de batallar. Mi voluntad completa rindo, en ti yo quiero descansar. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres, Señor, yo vi la arcilla que habrás de usar. Venciste al fin, oh Cristo mío, rendiste tú mi corazón. Duda y temor te la arrancaste, eres mi Rey, mi Salvador. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres, Señor, yo vi la arcilla que habrás de usar. Himno número 159, Cordero del Señor. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón. Oh, lávame de mi maldad
tendremos una participación a cargo de unos compañeros del coro infantil. Buenas tardes, hermanos. Voy a tocar el himno 450, Dios te bendiga, para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, salve el alma, tu retorno por doquier. Ahora tendremos una lectura bíblica en Mateo 26, del 1 al 13. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con nosotros, pero conmigo no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se encontrará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Ahora tendremos el mensaje a cargo del hermano Hugo Ismael González Acevero, con el tema de miércoles de retiro. Buenas noches, hermanos. Es un gran gusto para mí y una gran bendición saludarles y llegar hasta sus hogares en este día miércoles, donde hemos de continuar analizando, recordando y también aprendiendo de la última semana de Jesucristo antes de morir en la cruz. Hoy miércoles, que regularmente se está llamando como miércoles de retiro, vamos a retomar la enseñanza de la Escritura y bueno, voy a utilizar 3 pasajes que son paralelos, que es el de Mateo 26, del 6 al 13, Marcos 14, del 3 al 9 y Juan 12, del 1 al 8.
Hablando un poco del contexto de este miércoles de retiro, tendríamos que primeramente acotar que se le llama miércoles de retiro o descanso, porque desde el martes que el Señor estuvo, como ya lo recordábamos ayer, estuvo enseñando, predicando, tuvo esa confrontación con los líderes religiosos, desde la noche del martes hasta el jueves por la tarde, podríamos decir que casi 48 horas, no se relata ningún detalle público del ministerio de Jesús. Entonces, a la luz de lo que dicen los evangelios, se retiró Jesús a Betania, y entonces ahí es donde descansa en compañía de sus discípulos y tiene una charla o una enseñanza muy particular con sus discípulos y los seguidores más cercanos a él. Entonces, por esa razón se le denomina como miércoles de retiro o de descanso. No es que el Señor no haya hecho ninguna otra enseñanza, sino más bien que fue muy particular y de preparación ya para lo que sería la crucifixión. Mateo 26:1, que es parte del contexto, dice la Escritura: cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Con esas palabras de Mateo que dice después de todas estas palabras, tendríamos que hablar que se está refiriendo al contexto inmediato de lo que escribe Mateo, que es la enseñanza de Jesús del capítulo 24 y 25, donde hay un cúmulo de enseñanzas, de parábolas y podríamos llamarle así, la preparación a sus discípulos de lo que iba a suceder y la enseñanza del futuro. Porque bien pudiéramos hablar que habló de la ruina de Jerusalén, del fin del mundo, las parábolas de las vírgenes y de los talentos, y la separación de los buenos y de los malos. Y aquí, en estos primeros 5 versículos de Mateo 26, Mateo hace referencia muy puntual y directa al anuncio final de la muerte de Jesucristo. Y él inmediatamente dice, dentro de dos días. Y según la costumbre judía, hermanos, tendríamos que considerarlo. Obviamente el tiempo lo manejan de una manera un poco diferente al de nosotros. Para los judíos 2 días, bien pudieran ser 2 días completos o 1 día y parte del siguiente. Así que de una manera estamos hablando que sí, este suceso, este acto de Jesús se está desarrollando el día miércoles, por lo que Mateo está acotando ahí en los primeros versículos de este capítulo 26. Y da también la circunstancia que este capítulo 26 tiene algo muy particular, hermanos, porque desde el versículo 1 hasta el final hay una idea latente en todo esto que presenta Mateo en el capítulo 26. Habla de preparación. Porque ahí desde el versículo 1 del cual estoy haciendo referencia, podemos decir que Jesús prepara a sus discípulos porque les está diciendo que dentro de 2 días Él ya va a ser crucificado. Pero también ahí mismo en ese capítulo 26 de Mateo anota que los enemigos de Jesús están preparando su muerte y están conspirando ya lo último para llevarla a cabo. Entonces se dan cuenta, son de circunstancias de preparación. Jesús prepara a sus discípulos porque Él va a morir en la cruz, pero también sus enemigos están ya dando los últimos preparativos finales de esa preparación para culminar sus planes, para darle muerte a Jesús. Pero también en lo que debemos de ver hoy, y según las palabras de Jesús, al ungirlo en Betania, fue preparado para la sepultura. Y más adelante, en ese mismo capítulo 26 de Mateo, los discípulos preparan la Pascua, y en ese acto de la Pascua podríamos decir que Jesús prepara una conmemoración perpetua al establecer la comunión. Y al final de este capítulo 26, Jesús se prepara espiritualmente. Si se dan cuenta, ese capítulo 26 está en el contexto de lo que hemos de ver, está presente la palabra preparar. Bueno, pues dirán, bueno, es que si comparamos los 3 pasajes no nos van a coincidir. Es verdad, hermanos.
Mateo y Marcos ubican este hecho antes de la última cena, mientras Juan, si ustedes leen Juan 12:1, lo establece una semana antes de la última cena. Pero eso no quita la enseñanza de este pasaje. Y sobre todo no debemos olvidar que los evangelios, los escritores de los evangelios, tenían un único propósito: el establecer la manera correcta de cómo Jesús enseña y mostrarlo de acuerdo a cada característica que querían resaltar los escritores. Entonces no es una biografía con las fechas exactas, pero sí tiene y da evidencia de que tanto Mateo y Marcos están hablando del mismo suceso. Entrando al pasaje, hermanos, ya de Mateo 26, versículos 6 al 13, y tendríamos que hablar ya dentro del pasaje de los personajes y el lugar. Dice el versículo 6: mientras tanto, ya después de todo esto que ha narrado Mateo, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. No podemos identificar quién es Simón, hermanos. Dice los estudiosos de la Escritura que por lo menos se nombran 10 Simones en el Nuevo Testamento, y los libros históricos de Josefo nombran alrededor de 20 Simones. Así que no hay más evidencia más que este hombre había sido sanado de lepra. Y también hay algo que distingue este versículo, que el lugar es Betania. Y Betania es el lugar que, si lo analizamos a la luz de los evangelios, sobre todo de Juan, ahí es donde vivía Lázaro y sus hermanos. Y en este punto Lázaro ya había resucitado. Entonces, en este caso, hermanos, el lugar es Betania, y por eso Juan va a identificar, lo vamos a ver un poquito más adelante, quién es la persona que hace este acto de ungir a Jesús, y es en Betania, y hay mucha circunstancia de saber que fue en un lugar donde estaba Jesús con su círculo más cercano. No olvidemos que Lázaro y su familia eran muy amigos de Jesús, y mismo Jesús dijo que amaba entrañablemente a Lázaro. Entonces, ese es lo que nos presenta el pasaje, hermanos. Si no podemos decir que Simón es esta persona, sin simplemente decir que Simón fue alguien que estaba enfermo de lepra, y que podríamos decir y podemos inferir que seguramente Jesús sanó a este hombre de la lepra. Y entonces empezamos a lo que yo denominé la dama del perfume, porque dice el versículo 7, mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y permítame añadir algo, hermanos. Este ungimiento no tiene nada que ver con el suceso que narra Lucas 7, 36 al 50, porque aunque hay mucha similitud en el acto de derramar y de ungir a Jesús con un perfume, y que es una mujer que lo hace, en el pasaje de Lucas se refiere a Galilea, y si bien sí aparece un Simón, pero Lucas acota que es la casa de un fariseo llamado Simón. Entonces es otro lugar, es otro Simón, y obviamente otro suceso muy diferente, dado que Lucas está diciendo que esta mujer hace ese acto por los muchos pecados que el Señor le había perdonado, y es muestra de su amor y de cómo esas lágrimas simbolizaban la gratitud por haber recibido el perdón de Jesús para con ella. Tampoco no tiene nada que ver con María Magdalena. Y lo comento porque a veces se ha confundido o se ha querido identificar tanto en Mateo como en Marcos que esta mujer o es la de Lucas o es María Magdalena. Lo que sí presenta el pasaje, hermanos, y lo identifica claramente, es el de Juan 12, 2 y 3, que leo porque ahí sí da un nombre. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos.
La casa se llenó de la fragancia del perfume. Juan sí añade algo e identifica que es María, la hermana de Marta y de Lázaro. El perfume, hermanos. ¿Quién no ha disfrutado una fragancia exquisita? Y tendríamos que reconocer históricamente que el pueblo oriental era hasta hoy en día muy apreciado el perfume. Su uso es importante en el Medio Oriente porque sirve para diferentes circunstancias. Sirve para el cuidado personal, y cito una lista de esto. Dice que lo usan para el cabello, para la barba, para la cabeza de la mujer. Cuando asisten a alguna ceremonia especial o particular, se perfuman todo el cuerpo, también sus vestidos. También rocían perfume en las cortinas, en los almohadones, en la cama. Y entonces, de alguna manera, podemos decir que en el Medio Oriente el perfume está en toda la vida y le dan una suma importancia al aroma, a oler. Y esta preparación de perfumes no la realizaba cualquier persona. Para que fuera un perfume fino, tenía que ser una persona dedicada precisamente a este acto. El perfume se elaboraba comúnmente en Medio Oriente con ciertos árboles, con aloes, con cedro, con flores y plantas. Los evangelios citan algo muy particular, que era nardo puro, el que se derrama sobre la cabeza de Jesús. Era un aceite muy particular y se establece que este aceite era importado de la India y que algunas veces, por ser un perfume muy preciado, era también usado, aparte de lo que ya comenté, para ungir a los muertos, pero también como tenía un valor cosmético. El nardo no tenía ningún valor curativo, sino más bien era un acto cosmético y de mucho valor. Y dice que el pasaje que esta mujer se acerca y traía un frasco de alabastro, podríamos entender que era un frasco de labrado con una piedra similar al mármol, para un uso exclusivo, este perfume. Y dice que lo rompe. Con el hecho de romper el frasco, está dando a entender que que ella no tiene la intención de recuperar nada de este producto, sino que está destinado para el uso que ella lo quiere dar. Y añade algo los evangelios, sobre todo Marcos, que este perfume era tan caro que podría valer un poco más de 300 denarios, que era el salario de un año de un jornalero. Si ustedes recuerdan la alimentación de los 5,000, cuando Jesús les dice a sus discípulos que alimenten a esta gente, un discípulo dice, ni con 200 denarios alimentaríamos a esa multitud. Entonces, si este perfume valía más de 300 denarios, pudiéramos decir entonces que el valor de este perfume, según los discípulos, alcanzaba para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Ahí podemos entender un poco el valor de este perfume. Algo más de este acto, hermanos. La mujer tomó lo más precioso que tenía y lo derramó sobre Jesús. Es algo que ella lo entendió, lo previó y así lo dispuso a hacer. Y es algo que el mismo Jesús y los evangelios dicen que es algo precioso, porque esa mujer se lo dio todo a Jesús, y se lo dio porque ella lo consideró que era lo más preciado que ella tenía y que merecía Jesús tenerlo. El ungüento derramado sobre la cabeza de Jesús, y aunque Lucas dice que también Juan dice que fue sobre sus pies, era una señal de mucho respeto. Esa mujer tomó lo más preciado que tenía. Este ungüento derramado sobre la cabeza de Jesús, aunque también Juan va a decir que lo derramó sobre sus pies, era una muestra de un respeto hacia Jesús. Era el mayor respeto que se podía tener hacia el invitado principal, y en este caso la mujer no le lavó los pies y no lavó al invitado con agua, sino lo hizo con una esencia muy cara, muy preciada. Y seguramente le costó mucho tiempo a esa mujer
haber adquirido este perfume tan valioso, y sobre todo tendríamos que notarlo, como lo comento, de que era un perfume de importación. Pero ese acto de esta señal de derramar sobre Jesús esta esencia era también la muestra de un amor verdadero por Jesucristo, que salió de una manera desinteresada desde el corazón de esta mujer, y que de alguna manera ella pensó: nada es tan importante, tan valioso como mostrar mi amor y mi aprecio y mi respeto por Jesús. Podríamos decir que ella consideró que nada era demasiado bueno para dárselo a Jesús. Pero como un buen acto que Jesús recibe, yo consideré darle al versículo 8 un subtítulo y le puse el sentido común. Y el sentido común a veces nos hace a nosotros detenernos para hacer algún acto que a lo mejor hemos pensado o meditado. Dice el versículo 8: los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido en un alto precio y el dinero dado a los pobres. Y entonces tendríamos que entender, hermanos, que los discípulos sí tenían, entre comillas, esa razón, porque el sentido común les hizo pensar: esa mujer tiró este perfume tan valioso. Y sobre todo los evangelios dicen que el perfume llenó la habitación. Imagina si es que a alguien se le ha quebrado por accidente algún frasco de algún perfume, a lo mejor no de nardo tan valioso, pero seguramente al romperse algún frasco en tu cuarto, en tu casa, luego toda la habitación se llena de ese aroma. Pues eso sucedió. Entonces estos hombres, al reconocer el aroma, dijeron: esto es valioso. Entonces el sentido común les ganó a los discípulos. Dijeron: si lo hubiéramos vendido, pues hubiera alcanzado para alimentar a los pobres. ¿Qué derroche?, diría el sentido común, hermanos. Posiblemente si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho lo mismo. El sentido común nos hubiera llamado a decir: lo estás derrochando. Aunque bueno, ya Juan va a añadir algo más a este rompecabezas, y va a decir que pareciera que Jesús convenció o influyó en los discípulos por el hecho de decir que ese ungüento lo hubieran podido vender y dárselo a los pobres, pero ya suaviza un poco el acto, el evangelio de Juan, y dice que porque Judas era un poco avaro en ese aspecto. Entonces tendríamos que darnos cuenta que el sentido común a veces va en contra de el sentido de amor que podemos mostrar hacia Jesús. A la mujer no le importó el sentido común. A la mujer le importó el sentido de mostrar su amor hacia Jesús, mostrar su amor en ese acto muy particular, y aunque la gente dijo: eso no es correcto. Si lo hablamos de economía, diríamos, la economía común diría es un derroche. Pero si lo hablamos, si pudiéramos usar el término de la economía del amor a Dios, diríamos: fue un regalo, fue una ofrenda, porque así lo dispuso esta mujer. Después de ver esta circunstancia del sentido común, dice el versículo 10: pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Esta circunstancia, hermanos, tendríamos que darnos cuenta que es la respuesta de la manifestación del gran amor de María hacia Jesús, tomando que fue María la que hace ese acto de derramar este ungüento, este perfume sobre Jesús. Y entonces aquí tendríamos que darnos cuenta que si tú y yo hemos analizado parte de los evangelios, hay muchos pasajes o varios pasajes en los cuales pareciera que hay una diferencia de opinión entre Jesús y sus discípulos, pero es muy leve. Y en este caso, Mateo, posiblemente siendo un asistente presencial, acota muy claramente esto y lo hace ver en su pasaje, y podemos darnos cuenta que en este caso se ve el contraste de opiniones muy marcado entre Jesús y sus discípulos, puesto que los discípulos dijeron en su sentido común que es derroche, y Jesús en cuanto ve esto dice:
esta mujer ha hecho algo bueno conmigo. Y ahí tendríamos que anotar algo, hermanos. No sabemos, porque la Escritura no lo dice, desde cuándo esta mujer tenía este perfume en sus manos. No sabemos tampoco cuánto tiempo le costó juntar el dinero para tenerlo. La Escritura no lo dice. Pero lo que sí podemos darnos cuenta que dice el pasaje es que seguramente ya tenía este perfume en sus manos y tenía la intención de dárselo a Jesús. Ahí tendríamos entonces tú y yo que pensar que muchas veces en nosotros lo trágico es que nuestras vidas están llenas de historias, de oportunidades para hacer algo bien que no aprovechamos. La mujer tuvo posiblemente la visión, tuvo la oportunidad y la aprovechó. Muchos cristianos a lo mejor sí tenemos la visión y a lo mejor vemos la oportunidad, pero no la aprovechamos de una manera u otra para glorificar, para alabar, para dar lo mejor de nosotros para con el Señor, para con el Maestro. Y esa mujer en un momento dado vio la oportunidad y la aprovechó. Y es algo que el Señor está diciéndole a sus discípulos. ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Y lo continúa en ese aspecto en el versículo 11. Porque les dice, porque habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella no ha derramado este perfume sobre mí, esta ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Los discípulos estaban interesados en ayudar a los pobres, pero había un dicho, un refrán o una enseñanza aún de los rabinos que decía, Dios permite que haya pobres siempre con nosotros para que no nos falte nunca las oportunidades de hacerles bien. Aquí Jesús está aprobando el acto de esta mujer, contrastándolo con la desaprobación de sus discípulos, porque Jesús estaba considerando que esta mujer no estaba desperdiciando lo que había derramado sobre él, aunque los discípulos admitían que era un derroche. Pero bueno, en este caso tendremos que darnos cuenta que Jesús llama a este acto de la mujer una buena obra, o literalmente dice en los evangelios que ella obró una hermosa obra para con Jesús. Y Jesús lo expresa en dos circunstancias muy claras. Les recuerda que Él solamente va a estar 2 días más con ellos. Que por eso hacíamos yo el contexto del mismo pasaje de Mateo 26, donde anuncia públicamente que solamente 2 días iba a estar Jesús con sus discípulos. De ahí este acto de estar con ellos de manera particular. Y entonces Jesús les dice, ella ha hecho algo bueno porque yo solamente voy a estar muy poco tiempo ya con ustedes. Y a los pobres los van a tener más tiempo que a mí. Y segundo, Jesús interpreta este acto de ungirle como la preparación para su muerte. Por eso acotaba yo que este tipo de perfume, de ungüento, de nardo, también se usaba para ungir a los muertos. No hay evidencia alguna de que la mujer haya derramado este perfume, este ungüento sobre Jesús con esa intención de prepararlo para la muerte. No la hay. Y no hay ninguna evidencia de que lo haya hecho con esa intención. Pero Jesús así lo interpretó, así lo aplicó en ese momento para enseñar a sus discípulos y a su pueblo. Que ella había hecho un acto anticipado de su muerte y lo estaba tomando como una enseñanza también para ellos en ese acto. Si de alguna manera es María la que hace este acto de derramar este perfume sobre Jesús, los evangelios dan evidencia de quién era esa María, hermana de Marta y de Lázaro, y si es verdaderamente la hermana de Lázaro, María seguramente había escuchado que Jesús iba a morir y seguramente recordó el acto cuando ella vio a su hermano muerto y resucitado a través de Jesucristo. Si es así, entonces esa María tenía una sensibilidad en sus valores espirituales, ¿sí? Entonces, de alguna manera también tenía un agudo discernimiento de lo que Jesús estaba enseñando y estaba predicando, porque ella había sido testigo presencial de la verdad de Jesús. Y probablemente estaba enterada
de que en 2 días después iba a suceder lo que el Señor estaba anunciando que iba a pasar en la Pascua. Hoy nos muestra esto algunas cosas que tenemos que hacer, hermanos. Si tú tienes la oportunidad de alabar y glorificar a Dios, hazlo. Aprovecha esa oportunidad, porque es el momento adecuado que el Señor está poniendo en tu vida y en tus manos para alabarle, para glorificarle, para ofrendar más allá de lo monetario que tiene que ver con tu esfuerzo, tu pensamiento, tu energía. Es el momento oportuno para hacerlo. Hay cosas que podamos hacer en cualquier momento, como Jesús así le dice a sus discípulos. A ellos vas a tener mucho tiempo, a los pobres, pero a mí no. Entonces hay cosas que podemos hacer solamente una vez. Hay otras que podemos hacerlas muchas veces. Entonces ahí entra el discernimiento que tendremos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé para poder saber la oportunidad y aprovecharla para la gloria y la alabanza y edificación nuestra para nuestro Señor. Y concluimos, hermanos. Versículo 13. Dice la Escritura: les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Interesante, hermano. La mujer no tuvo la intención de pasar a la historia, pero Jesús dice, ese acto que ustedes están reprochando o reprobando o criticando de esta mujer, va a pasar de una manera a la historia. Y es verdad, hermanos. Tú y yo estamos recordando ese acto. Nosotros no tuvimos ninguna idea de quién fue esa mujer. No sabemos realmente si es María, la hermana de Lázaro. Pero el acto de haber derramado este perfume sobre Jesús, un perfume costoso, hoy tú y yo lo estamos recordando. Y estamos hablando de ese acto de amor de esta mujer. Esa palabra de Jesús se está cumpliendo hoy en día en esta predicación porque estamos hablando de ella. Porque tendríamos también que darnos cuenta que esta manifestación de gratitud de esta humilde mujer se ha transmitido a través de la traducción de la Escritura a más de 150 idiomas y se conoce en todo el mundo. Se sigue hablando lo que dice o lo que predicó o enseñó Jesús. Se hablará de ella siempre que se anuncie el Evangelio. ¿Cómo vamos a hacer esto, hermanos, en nuestras vidas? Con estas palabras también Jesús le está otorgando a esta mujer un grado alto, le está enalteciendo. Y es el grado más alto de que Jesús habla de una persona en el Nuevo Testamento. Para María fue solamente un acto de gratitud, de expresión de amor, pero también fue un acto de fe y una percepción espiritual que le permitió dárselo a Jesús y que otros vieran cómo esta persona, esta mujer, reconocía a Jesús de su grandeza. Pero tú y yo, hermanos, ¿cómo respondemos a este acto? Dice Marcos 14:8, cuando Jesús habla de esta mujer, hizo lo que pudo. Y aquí entraría una pregunta para ti y para mí. ¿Realmente cuando intentamos servir al Señor, hacemos lo que podemos? ¿Realmente ese es nuestro esfuerzo máximo? Lo que damos al Señor cuando decimos que queremos alabarle, glorificarle, obedecerle. Porque Jesús está diciendo que esta mujer hizo lo que pudo. Y lo que pudo fue criticado porque fue muy costoso, muy valioso. Pero Jesús reconoció ese acto y hasta hoy en día lo estamos recordando. A lo mejor vas a decir, yo he hecho algunas cosas para Jesucristo. Alabado sea si así ha ocurrido. Sigamos adelante en ese esfuerzo. Sigamos ejerciendo ese acto de darle al Señor lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros pensamientos, lo mejor que podamos darle hacia Él en reconocimiento de su grandeza, de su amor para con nosotros en gratitud. Pero también tenemos que darnos cuenta de algo. Ese pasaje te estimula a ti y me estimula a mí. ¿Y cómo vas a decir, por qué me estimula? ¿Por qué me anima? Porque está diciendo Jesucristo que aún si el acto más mínimo que tú hagas, si lo haces realmente haciendo todo lo que puedes y dando lo mejor de ti para el Señor te lo va a reconocer. Esa mujer no lo hizo este acto
sin orgullo. No quiso levantarse el cuello para decir, yo voy a darle esto a Jesús para que me recuerden. Ella lo hizo de una manera humilde, sencilla, de corazón. Y de alguna manera, si tomamos la imagen que presenta Juan, que se postró a sus pies y derramó este perfume sobre sus pies, ella aún toma la actitud de una esclava sin ningún mérito y se posa a los pies del Señor. Y seguramente si lo tomamos como marcan los evangelios, seguramente derramó el ungüento desde la cabeza hasta los pies. Pero dice 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Es cierto, hermanos. A lo mejor esa circunstancia nos ha agotado, nos va cansando. A lo mejor ya no tenemos las mismas actividades que podríamos tener como comunidad cristiana. Pero dice la Escritura, ahí Pablo dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Recuerda a esta mujer. Hizo con entusiasmo ese acto y es reconocida. Reconocida por Jesús y reconocida hoy por ti y por mí. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amados hermanos, sigamos el ejemplo de esta mujer. Hoy la estamos recordando y creo que vale la pena aceptar esta enseñanza y practicarla. Si en el pasado hicimos algo que podamos reconocer que el Señor nos bendijo y de alguna manera fue útil en sus manos, nuestro trabajo en las manos del Señor, qué bueno, pero aún todavía tenemos la oportunidad, hermanos. No solamente dejemos en planes, en pensamientos. Si se da la oportunidad de lo que tú has querido hacer para el Señor, hazlo, porque es el momento adecuado que el Señor está presente ahí, porque a lo mejor es un suceso que no se va a volver a repetir, como ese acto de que esta mujer tuvo a Jesús ahí 2 días antes de la muerte y aprovechó y lo hizo. ¿Cuántas oportunidades no hemos dejado pasar de alabar y servir al Señor porque se quedó solamente en un plan y cuando fue la oportunidad la desaprovechamos? La adoración que esta mujer también expresó fue sin egoísmo. Retiremos de nuestra mente y de nuestro corazón alabar al Señor para ser reconocidos, para ser alabados por vanagloria, como de alguna manera podríamos decir que Judas quería administrar el dinero para los pobres por su vanidad, por su egoísmo, por su manera de manejar esta circunstancia. La esencia de la adoración que el Señor va a retribuir y que va a reconocer es presentar nuestro más grande amor a Él en respeto y devoción. ¿Piensas tú que hay algo demasiado que puedas dar al Señor? ¿Y tú crees que mereces darlo? Hazlo. Es el momento, hermano. Es el momento oportuno. Porque imagínate, y con eso quiero concluir, imagínate que esa mujer hubiera pensado en darle esa ofrenda a Jesús de nardo puro y no hubiera aprovechado ese momento. Imagínate 2 días después qué iba a pensar. Tuve a Jesús ahí, tuve la oportunidad y la dejé pasar. La desaproveché. Si hoy tú y yo tenemos la oportunidad de dar lo mejor que tenemos en adoración, en servicio, en gratitud, en alabanza a nuestro Dios, hagámoslo. Es el momento oportuno. Aún en medio de estas circunstancias, tú y yo tenemos mucho que darle al Señor. No olvidemos, hermanos, que estamos recordando esta semana que Cristo derramó su alma hasta morir, dio lo más que pudo por amor a ti y por amor a mí. Oremos, hermanos. Padre, alabamos y glorificamos el hecho de que los evangelios den muestra de esta mujer y la ofrenda que derramó sobre tu Hijo antes de morir en la cruz. Que esto nos motive, nos aliente a cada uno de tus hijos a poder ofrendar como esta mujer lo hizo. Sin vanidad, sin egoísmo, sin orgullo, dando lo más preciado que ella tenía,
para tu gloria, para tu alabanza, y ella recibió de esa muestra de adoración el reconocimiento público, universal, hasta hoy en día. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, si estamos desanimados, aletargados, y no estamos ofreciendo y haciendo lo más que podemos para mostrar nuestra gratitud y nuestro amor hacia ti, nos mueva tu Santo Espíritu. Nos mueva tu amor, el recordar tu gracia, tu misericordia, y que podamos cada día no solamente ofrendar lo monetario, sino ofrendar realmente nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros trabajos para tu gloria y para tu alabanza. Toma a tu iglesia, Padre, y que al recordar esta mujer sea motivacional, sea de edificación, sea de fortaleza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestro culto entonando el himno número 512, A Solas con Jesús. Himno número 512, A Solas con Jesús. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Continuamos con el ofertorio entonando el himno número 394. Hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador,
que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, danos gracias en las ofrendas que acabamos de dar y bendícelas en Cristo Jesús. Amén. Tenemos la oración final a cargo del hermano Hugo Ismael González Acevedo y después los avisos. Amados hermanos, oremos para concluir nuestro culto de este día miércoles. Amoroso Señor, alabamos tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, porque nos permites participar juntos, escuchando los himnos, la predicación, posiblemente cantando en nuestro hogar, leyendo la Escritura. Que este culto realmente haya sido de tu agrado, de tu adoración, Señor, y que como muestra de ello, cada uno de nosotros allí en nuestro hogar, en la distancia, sea fortalecido y edificado. Te lo agradecemos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como aviso, hermanos, es primeramente agradecer su participación en línea en estos cultos y reiterarles que mañana también a esta hora, a las 8 de la noche, nos conectemos para participar del culto y de la comunión, recordando y continuando con la enseñanza de la Semana Santa de este año. El Señor les bendiga, hermanos.